Y además, les voy a seguir, cada clase les voy a ir dando preguntas para que analicen e investiguen. Y ese es pregunta-respuesta, directamente pregunta-respuesta. No es como la monografía, nada que ver, solamente es pregunta-respuesta. Y eso va a valer para el examen final. Y yo tengo registrado por los nombres, pues, por los nombres y la materia. ¿Podemos empezar? Sí, Empe dice, empezamos. No, porque hoy, hoy día es uno de los temas más importantes de la materia. licenciado, Aquí está. disculpe. ¿Sí? Mm, Hoy día fui a buscar su libro donde usted nos dijo, pero dijo que se ha agotado. ¿Para cuándo va a Sí, estar otra vez? para el 23. El viernes 23 ya va a haber. Entonces hay tiempo todavía. Ya, gracias, licenciado. Ya, muy bien. Entonces, por si acaso, les pondré el examen, la fecha, ¿no? Para que ya sepan, sería martes, ¿no? 27 de octubre, 20 a horas 14, horas 14. Entonces, van a ser 4 preguntas a desarrollar. Es teoría con aplicación. No son preguntas muy interesantes con un enfoque analítico, ¿no? Entonces pueden ustedes escribir y más escriban mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque significa más investigación sobre lo que se les está preguntando. Y hoy día entonces, ¿no? El tema que avanzaríamos se llama organización de empresas. Organización de empresas. Aquí está. Entonces, eso vamos a estudiar hoy día. Y, por si acaso, también ya saben, el mismo link vamos a utilizar para todas las clases. No, es un link que me han asignado a mí directamente sin ningún problema. Entonces, al link entramos directamente a las clases. Entonces, fíjense bien, este tema es importante porque nos permite utilizar las teorías organizacionales para manejar los procedimientos organizacionales para la empresa. ¿No? Es decir, para cómo dar eficiencia administrativa a la organización de la empresa. Entonces, es las teorías que hemos estudiado, lo que buscamos son resultados con la organización. Y el resultado fundamental es la eficiencia administrativa, ¿no? De la empresa. Entonces, fíjense bien, lo que buscamos entonces es utilizar dos modelos teóricos, ¿no? Que nos permitan aplicar en las organizaciones, es decir, en las empresas.
¿no? Dependiendo la utilidad y dependiendo la actividad, ¿no? Que se quiera realizar, entonces uno utiliza uno de esos dos modelos, ¿no? El primer modelo, el primer modelo se conoce como modelo sociotécnico, ¿no? Modelo sociotécnico, ¿no? Y este modelo consiste en poder utilizar, aquí vamos a poner, ¿no? Dos componentes centrales para que funcione la organización: el componente social y el componente técnico, es decir, hombres y tecnología, es decir, personas y técnicas. Ahí está el componente central, ¿no? Y ese modelo entonces se lo explica de esta manera. Aquí está uno, aquí está el otro, ¿no? Y aquí está el otro. Aquí está. Entonces, si bien de esta forma se lo maneja. Eso es. Entonces, fíjense bien, el primero entonces lo conocemos. Aquí vamos a poner con otro color. Los elementos tecnológicos. Elementos no, técnicos o tecnológicos. ¿No? Los elementos técnicos o tecnológicos que combinamos con los elementos sociales, es decir, los humanos. Aquí lo que buscamos es entonces obtener el valor económico. El valor económico, ¿no? Como resultado. Aquí está, entonces esto vamos a ponerlo así, ¿no? El valor económico como elemento central. Ahí está, ¿no? Lo que buscamos. Y eso entonces vamos a explicarla con detalle, ¿no? Con detalle. Ahí está. Entonces, en la medida en que combinamos lo técnico con lo social, obtenemos un valor económico, que es lo que busca la empresa, es decir, un resultado. Y en la medida en que combinemos de manera adecuada estos dos componentes, vamos a lograr tener buenos resultados. Entonces, lo técnico con lo social. Y lo técnico está compuesto, ¿no? Por los siguientes componentes, ¿no? Los siguientes componentes. Está por un lado la maquinaria, ¿no? La maquinaria, como un punto central, ¿no? Del componente técnico. Luego está la infraestructura, ¿no? Las edificaciones, ¿no? De la organización. Luego está, ¿no? La informática. Aquí todo hoy en día está en función de la informática. Entonces tenemos los componentes técnicos, ¿no? Los componentes técnicos y luego tenemos la logística, ¿no? Que genera movimiento. Es decir, el transporte es una logística, ¿no? Porque genera movimiento. Entonces, los componentes técnicos son necesarios y además imprescindibles. Y en la medida en que sean más técnicos, más modernos, van a tener mayor rendimiento, van a tener mayor impacto. Entonces, sí, hoy en día la tecnología siempre se va innovando. De un año a otro año va cambiando la tecnología. Y la empresa entonces siempre debe estar, ¿no? Renovando su tecnología, ¿no? Porque de eso depende el éxito de su empresa.
No tenemos los elementos sociales, ¿no? Que se refiere al personal, ¿no? A las personas. Porque todo lo más importante entonces son las personas, ¿no? Y además las relaciones que tienen esas personas, no tenemos otro componente importante, la especialización. Porque dentro de la organización, lo más importante es el talento que tienen las personas, es decir, la habilidad que tienen las personas, ¿no? Y se especializan en hacer esas cosas. Tienen entonces mayor entrega, mayor compromiso en el talento que tiene la persona para hacer algo, ¿no? Luego tenemos, ¿no? La especialidad, ¿no? La especialidad está siempre también unida con la especialización. Y además está el liderazgo, ¿no? Liderazgo de las personas. Porque siempre se necesita en todo grupo tener liderazgo, no tener liderazgo como elemento central. Entonces, fíjense bien, la combinación de estos componentes, ¿no? Lo que sacamos es el valor económico. ¿Y cuál es el valor económico? Generar, ¿no? Productos o servicios, ¿no? Aquí está. Productos o servicios. Es lo que se conoce también como bienes o servicios. ¿No? Y eso es entonces el elemento central. Entonces, fíjense bien, para obtener cualquier producto o servicio siempre se necesita la combinación de los elementos técnicos y los elementos sociales. De la combinación de estos dos, del conocimiento de estos dos, se genera un resultado, es decir, un valor económico. Y es entonces lo que uno busca hacer en el desarrollo de su trabajo, ¿no? Pues tenemos el segundo modelo, es el modelo sistémico, ¿no? El modelo sistémico, que consiste en la combinación de un procedimiento, de un sistema que necesita un input, una entrada y un output, una salida, donde ese sistema se encarga de combinar, ¿no? Los procedimientos y de interactuar las acciones, dentro siempre del manejo de los elementos técnicos y los elementos sociales. Y ese procedimiento se da entonces de la siguiente manera. Entonces, mejor lo pondré aquí para que haya más espacio. Aquí lo vamos a poner. Éxito, aquí haya más espacio, ¿no? Modelo sistémico, ¿no? Modelo sistémico. Entonces eso vamos a combinar. Lo mejor otro color está el modelo sistémico. Un ratito. Y eso entonces lo analizamos ahora. Pucha. ¿Dónde está? Aquí está. No combina, che. Ay, caramba, se ha borrado, ya. Qué macana. Bueno, no importa. Aquí entonces lo ponemos. Aquí mejor, modelo sistémico. ¿No? Y el modelo sistémico entonces es la combinación, ¿no? De un sistema. Y un sistema que se maneja de la siguiente manera. Aquí está el sistema. ¿No? Aquí está el sistema. Aquí está la entrada. Y aquí está la salida. La salida. Y además aquí siempre hay un feedback. Siempre un feedback. Es decir, una retroalimentación. Y eso entonces se maneja de la siguiente manera. La entrada, ay, perdón,
¿Listo? La entrada, la salida. Lo tenemos, aquí está. La salida, entonces esto más. Entonces esto va así. Ay, perdón. Mejor vamos a manejarlo de esta manera más rápido. Ahora sí. Aquí está. ¿Listo? Y este más. Aquí está. Entonces ese es el procedimiento. Entonces, fíjense bien, primero le ponemos aquí los títulos. Aquí está, los títulos. Este es entonces lo que se conoce como input. Input, es decir, la entrada. Este es el sistema y este es el output, la salida. ¿No? La salida. Y aquí tenemos ese punto que es el más importante, que no tienen que olvidarse y además no se tienen que equivocar al escribir, está en inglés, que se conoce como el feedback, que significa retroalimentación. Esto quiero que lo memoricen bien, porque no quiero que se equivoquen cuando hagan en el examen. No, feedback, que significa retroalimentación. Porque fíjense bien, todo sistema siempre está en constante flujo, en constante movimiento. El input es la entrada, ¿no? Y la entrada, entonces, vamos a ir poniendo sus componentes, ¿no? Los componentes, materia prima, ¿no? Materia prima para sacar un producto. Entonces, la materia prima. Eso es entonces lo más importante de esto. Aquí está. Están entrando hartas personas ahorita. Ya se están integrando, eso es lo importante. Aquí está. Entonces, entramos a analizar con detalle esto. Con negro aquí lo ponemos. Entonces, fíjense bien, vamos a poner sus componentes aquí. Aquí vamos a poner sus componentes. Aquí está entonces la materia prima, ¿no? La materia prima como elemento central, ¿no? Además está, ¿no? Los equipos. Los equipos. Equipos que también se entran a trabajar en el proceso. Dentro del sistema, lo central es los procesos, ¿no? Los procesos administrativos. No tenemos, ay, pucha, los procesos, luego tenemos los procedimientos, ¿no? Los procedimientos, ¿no? que están dentro del sistema. Para generar el método más importante que es aquí, ¿no? Productos o servicios. O productos o servicios. ¿No? Servicios. Aquí está, ¿no? Pero fíjense bien, lo importante es la combinación dentro del sistema. Es decir, uno entra con materia prima para sacar productos.
¿no? Con materia prima directamente, y es en el sistema donde se encarga de combinar los elementos técnicos y los elementos sociales, ¿no? Manejando la infraestructura, la tecnología, las máquinas, ¿no? Y las personas, el liderazgo y además las especialidades que tienen las personas para sacar un producto terminado. Pero ese producto siempre está en retroalimentación, es decir, tiene un feedback, un flujo, un movimiento que vuelve al input, a la entrada, para ir mejorando el proceso. No, para ir mejorando el proceso, es decir, para ir mejorando el sistema. ¿No? Es decir, los procesos administrativos, los procedimientos de la combinación de los elementos técnicos y los elementos sociales. Entonces, ese feedback permite el mejoramiento continuo, ¿no? De la organización dentro de la empresa. Y es entonces la parte vital, ¿no? Que nos permite movilizar toda esta dinámica. Pero, para que esto funcione, necesitamos contar con lo que se llama los elementos de la organización, ¿no? Los elementos de la organización. Aquí entonces entran los elementos de la organización. Aquí está. Que son 9 elementos. No, 9 elementos. Entonces, aquí vemos entonces los elementos de la organización. Es que para que manejen estos dos modelos no teóricos, necesita de contar con estos 9 elementos de la organización, ¿no? Contar con los 9 elementos de la organización. ¿Y cuáles son esos elementos? Por si acaso, me lo van a sacar una foto de esas figuras y lo mandan al WhatsApp para que todos tengan, porque siempre les va a servir para, ¿no? Para estudiar, para el examen. Una foto, me lo sacan y me lo envían al WhatsApp para difundirlo, pues. Ya dicen. Entonces, los elementos son los siguientes. El primero se llama, ¿no? La estructura. El primero se llama entonces la estructura. ¿Y qué es la estructura? La estructura es fundamentalmente, ¿no? De cómo disponer de los recursos disponibles que tiene la organización. Pero lo importante es cómo definir la disposición y la interrelación en forma coherente y homogénea, ¿no? Dentro de la organización. Es decir, se forma una estructura por especialidades, una estructura por habilidades, una estructura por funciones. Y entonces lo importante es poder compactar en uno solo, es decir, en forma homogénea, no homogénea, por actividades del mismo rubro, formando lo que se llama una estructura de funcionamiento. Y fíjense bien, cuando hablamos del organigrama, entonces el organigrama tiene lo que se llama los 3 niveles: nivel directivo, nivel ejecutivo y nivel operativo, ¿no? Que esos son los 3 grupos que tienen en la organización las personas. Y entonces, fíjense bien, en la parte ejecutiva y operativa están las gerencias, que son generalmente 3 gerencias: gerencia de producción, gerencia administrativa y financiera y gerencia de comercialización. Y entonces, esos son estructuras, ¿no? La estructura de producción, la estructura administrativa y financiera y la estructura de comercialización. Porque cada uno está conformada en forma homogénea por personas con el mismo talento, con la misma actividad y con la misma función. Entonces, para eso firma, entonces, tener estructuras, ¿no? Ya definiendo, en la parte técnica y en la parte social, entonces, tienen sus estructuras, ¿no? Estructuras de funcionamiento, ¿no? Con personas del mismo rubro, de la misma área, de la misma especialidad y del mismo talento. Es decir,
las habilidades que tienen las personas para hacer funcionar y poder ejecutar las acciones. ¿No? Entonces, ahí está el punto 1. El punto 2 se llama los sistemas. Los sistemas, donde fíjense bien, todo sistema entonces, ¿no? Es la combinación de diferentes actividades, pero combinadas. Combinadas. Diferentes actividades, pero combinadas. Y lo que consiste entonces en darle un nivel de funcionamiento, combinando ese sistema. Es como el modelo sistémico. El sistema entonces permite combinar, ¿no? Y darle un nivel de funcionamiento, ¿no? Y además combinar diferentes actividades, ¿no? Como elemento central. Y lo que se busca entonces es poder conjuncionar las actividades, ¿no? Entonces, lo que busca es entonces en poder conjuncionar. ¿Y qué significa conjuncionar? Combinar, ¿no? Combinar para lograr resultados. Ahí está entonces el elemento central, ¿no? ¿Cómo buscamos entonces resultados con la actividad que estamos programando? Luego tenemos el tercer componente, ¿no? El tercer componente, que es las funciones, ¿no? Las funciones, donde toda actividad depende del tipo de funciones que le toca realizar, es decir, buscar la agrupación, ¿no? Del trabajo, ¿no? La agrupación del trabajo, es decir, agrupar la especialidad, agrupar la función, agrupar la ejecución, ¿no? En grupos homogéneos de personas y de tecnología, ¿no? De maquinaria y demás cuestiones. Entonces, fíjense bien, las funciones entonces, ¿no? Lo que se busca es, ¿no? Poder ejecutar acciones, ¿no? Programadas, ¿no? Que se han programado, ¿no? Para buscar su cumplimiento. Entonces, fíjense, la función no es más que buscar el cumplimiento, ¿no? De lo programado dentro de las actividades que están entonces diferenciadas por especialidad, es decir, por funciones. Ahí está la parte central. No, como fíjense bien, donde siempre se habla, por ejemplo, la gerencia de producción se encarga de la ingeniería de la producción. La gerencia de comercialización se encarga de las estrategias de ventas. Y cada uno entonces tiene su función. Y ninguno de uno puede pasar a otro grupo. ¿Por qué? Porque no están dentro de esa función. Entonces tenemos el cuarto elemento, que es las actividades. Las actividades, donde dice bien, toda persona tiene la misión de cumplir actividades en su puesto de trabajo. ¿No? Entonces, ahí está determinado por la cantidad de trabajo que debe desarrollar, no la cantidad de trabajo que debe desarrollar. Y entonces eso es lo más importante, ¿no? Porque es una, ¿no? Ejecución, ejecución de acciones, no directamente. Las actividades son acciones. Y lo que uno entonces cumple en su puesto de trabajo es ejecutar acciones. Y cada persona dentro de su profesión tiene sus actividades. Para eso estudia. No, para eso entonces se concentra y se dedica a estudiar, analizar y ejecutar las acciones. Y eso entonces la persona tiene mayor predominio, ¿no? De cómo ejecutar esas acciones. ¿Por qué? Porque ha estudiado para eso. Y entonces lo más importante es, ¿no? Poder ejecutar, ¿no? Lo que debe ejecutar. Entonces tenemos el quinto componente, el quinto elemento, que son obligaciones y deberes. Obligaciones y deberes que tiene el personal.
¿no? Entonces, fíjense bien, entonces las obligaciones y deberes son instrucciones que le toca realizar, ¿no? Es decir, todo está basado entonces en deberes, ¿no? Deberes que debe cumplir. Y deberes entonces son acciones, son recursos, son ejecuciones que la persona está obligada a ejecutar en su puesto de trabajo. Entonces, fíjense bien, y para eso necesita cumplir tareas, ¿no? Es decir, cumplir tareas. Entonces, lo importante entonces es cumplir esas tareas, ¿no? Y esas tareas entonces, lo central es hacerlo con eficiencia, ¿no? Hacerlo con eficiencia para evitar errores. Tenemos el sexto componente, que son las responsabilidades. Las responsabilidades, perdón, entonces vamos a ponerlo así mejor. Las responsabilidades. Que consiste fundamentalmente en acciones que le compete ejecutar. Compete ejecutar. ¿No? Entonces, son compromisos, ¿no? Que la persona debe realizar de acuerdo al tiempo de trabajo, ¿no? Que se le ha indicado. Es decir, debe cumplir siempre en base a un cronograma de ejecución de las acciones. Entonces tenemos el séptimo elemento, que es la autoridad. La autoridad entonces está referido a que toda persona tiene el derecho de exigir, ¿no? Lo que se llama el cumplimiento, ¿no? De las acciones. Tiene el derecho de exigir el cumplimiento de las acciones, ¿no? Y es entonces lo importante es cumplir los deberes en forma responsable, en forma dedicada, en forma comprometida, no con lo que debe hacer. Entonces la autoridad es entonces la persona que exige el cumplimiento a sus subordinados de las acciones que debe realizar. ¿No? Entonces la autoridad entonces siempre tiene que hacerse obedecer. Luego tenemos el octavo elemento, que es la división del trabajo. La división del trabajo entonces, ¿no? Se refiere a la separación de acciones. La separación de acciones, ¿no? Y además la delimitación de acciones, ¿no? La delimitación de acciones. O donde uno entonces busca, ¿no? Subdividir en grupos homogéneos de trabajo, de acuerdo a la tarea y a la acción que deban cumplir. Entonces, siempre entonces existe una división de trabajo, que consiste entonces en subdividir las acciones, ¿no? Como base para poder llevar adelante cualquier trabajo. Luego tenemos el elemento número 9, que es la unidad administrativa. Es decir, la unidad administrativa se refiere a la división por acciones, ¿no? A la división por acciones, ¿no? Donde lo que se busca entonces es poder lograr la separación, ¿no? La separación, ¿no? De acuerdo a lo que le toca hacer a cada persona.
Y esa separación, entonces, es para buscar concentrar las acciones. ¿No? Concentrar las acciones. Por ejemplo, en la organización tenemos al CEO, al ejecutivo y 3 gerencias. Gerencia de producción, gerencia administrativa y financiera y gerencia de comercialización. Y son entonces 3 unidades administrativas, ¿no? Que existen en la empresa. Entonces, y cada una tiene autonomía de gestión. Es decir, cada uno es responsable de su área de trabajo, de su unidad administrativa de trabajo. Y entonces eso no se puede combinar, eso no se puede mezclar. Y eso entonces lo más importante, ¿no? Del proceso. Ahora sí vamos a pasar a analizar, ¿no? los, los tipos de organización con detalle, que son 2 solamente. Pero aquí entonces vamos a entrar a otro punto, a otra partecita, a otra hojita. Aquí está. Aquí está entonces. Los tipos de organización, entonces, aquí nos concentramos en 2 tipos. Solamente 2 tipos vamos a analizar nada más. Y eso es lo que existe actualmente en el mundo moderno. Son 2 tipos de organización. La primera se llama la centralización. ¿No? La centralización. Y la segunda se llama la descentralización. ¿No? La centralización administrativa o la descentralización administrativa. Y aquí entonces vamos a ver la diferencia entre los dos. ¿No? Entonces, la centralización no es más que la concentración de poder, ¿no? En una sola persona o en un solo grupo o un solo equipo. ¿No? Y eso entonces es hoy en día muy dañino. No conviene manejar así. ¿No? ¿Y cuáles son las características? ¿No? La concentración del poder entonces tiene diferentes características. Y esas características son las siguientes. La primera es un sistema vertical de administración. Y ahorita vamos a explicar en qué consiste eso. Es un sistema vertical de administración. Y eso no conviene manejar hoy en día. No, no conviene. Luego tenemos otro componente, que es, ¿no? La dispersión del personal. ¿No? Se dispersa. No es entonces en forma adecuada, no, no es en forma, ¿no? Concentrada. Luego tenemos otro componente, que es, ¿no? La concentración de recursos, no en un solo lugar. La concentración de recursos en un solo lugar, ¿no? Donde no se busca entonces la ejecución buscando resultados, sino se concentra todo en un solo lugar. Y eso entonces no es conveniente. ¿No? Luego, la mala calidad administrativa, ¿no? Administrativa. Y eso significa entonces la total burocracia. Y la burocracia significa la concentración de poder, no la burocracia. Y además, cero resultados. No se busca resultados, sino entonces se busca desperdiciar recursos. Y ese es el elemento negativo y ese es lo malo que se busca en estos momentos. Y ahora vamos a ver el otro concepto, que es la descentralización. ¿No? La descentralización, que es lo que se maneja hoy en día en el mundo moderno. Todos estamos buscando la descentralización, ¿no? Buscando la descentralización. ¿Y en qué consiste la descentralización? ¿No? La descentralización significa entonces buscar la autonomía de gestión, ¿no?
la autonomía de gestión. Entonces, buscar delegar, ¿no? Buscar, ¿no? Desconcentrar las acciones, los recursos. Y es entonces un elemento central. ¿Y cuáles son las características de este proceso? Aquí está. Las características de este proceso, primero primero está la administración horizontal, ¿no? Horizontal, administración. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre estos dos. La administración horizontal. Y es lo que maneja las empresas modernas hoy en día en todas las empresas, ¿no? Y fíjense bien, lo que se busca es la autonomía de gestión, que cada unidad administrativa sea responsable de su área de trabajo. Y es entonces lo que se busca con este proceso. Ahorita vamos a ver la diferencia entre estos dos componentes. Luego tenemos, ¿no?, el trabajo en equipo. Y eso entonces se busca resaltar el trabajo en equipo, que es uno de los elementos más importantes, ¿no? ¿Y por qué el trabajo en equipo es importante? Porque fíjense bien, lo que permite el trabajo en equipo es reunir ideas, ¿no? Reunir personas con talentos que hagan una misma acción. Y se conoce en inglés como el manejo del brainstorming. Brainstorming. Y eso significa la lluvia de ideas. Lluvia de ideas. En fin, se ve un trabajo en equipo, existen 5, 6 o 7 personas. Y 7 personas tienen más ideas que una sola. Y eso es todo lo importante. Por eso yo les he dicho a ustedes que trabajen en equipo, que hagan su trabajo práctica en equipo mejor. Entre 1, 2, 3, 4 personas, ¿no? O 5 máximo puede ser. ¿Por qué? Porque así 5 personas investigan más que una. Tienen más acceso a Internet, entonces más acceso a información. Y el trabajo está en función de la riqueza de la información que logran captar, ¿no?, que logran reunir, que logran aprender y que logran aplicar. Entonces ahí está, ¿no? Entonces el trabajo en equipo, ¿no? Y luego está buscar la delegación de funciones. Una persona no puede ser todo. Siempre entonces necesita contar con el resto del personal, es decir, con el resto del equipo. Y entonces uno delega para así hacer las cosas a mayor velocidad y con mayor eficiencia. Y eso entonces está en función de la delegación de las actividades. Ahí está entonces el elemento central, ¿no? Luego tenemos, ¿no?, buscar la experiencia de los demás, ¿no? Buscar la experiencia de los demás. Porque fíjense, una persona no nace de cero, sino que viene ya sabiendo algo. Y lo importante es aprovechar eso que sabe. Y es entonces el elemento más importante, ¿no?, de la descentralización. Y además, lo más importante es lograr maximizar los resultados. Es decir, lograr mayores resultados, ¿no? Lograr mayor impacto en lo que se está haciendo. Y ahí está, ¿no? Pero fíjense bien, ¿cuál es la diferencia ahora? Vamos a ver, ¿no?, la diferencia entre, esto vamos a ver un ratito, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la administración vertical y la administración horizontal? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Ahí está el elemento central. Entonces, aquí voy a poner entonces lo que es la administración vertical. Este vamos a analizar con detalle. Y la administración vertical entonces consiste en esta forma. Es decir, la forma de un triángulo. No de un triángulo. Donde, fíjense bien, siempre hay arriba un jefe que decide todo, que concentra poder, ¿no? Y él decide todo. Y eso es lo malo que existe en una actividad. Por ejemplo, en Bolivia, el MAS. ¿Quién es el que decide todo? El cocalero, el Evo Morales. Y el Evo Morales es un ignorante, ¿no? ¿Cuál era su profesión? Cocalero, es decir, agricultor.
¿Y ese qué tipo podía aprender? Solamente tenía capacidad de liderazgo, pero no tenía capacidad de decidir acciones profesionales, de decidir acciones. Y he ido aprendiendo con el tiempo, pero fíjense bien, eso no es lo mismo. No, entonces eso no es lo mismo. Y hoy en día, fíjense bien, lo que se dice es de que hay que destruir la burocracia. Hay que destruir la burocracia. Entonces, eso se anula. Eso se anula. Es decir, hay que destruir la burocracia porque no sirve para nada. No sirve para nada. Y lo que se busca entonces es una administración horizontal. ¿Y la administración horizontal en qué consiste? Donde, fíjense bien, aquí está el CEO, el ejecutivo, y aquí están los gerentes de área, ¿no? Que fundamentalmente son 3 gerentes de área, ¿no? 3 gerentes de área. Entonces tenemos 3 gerentes de área, un ratito, así, listo, 3 gerentes de área. Entonces, si bien, aquí está el ejecutivo, el CEO, aquí está la gerencia de producción, la gerencia administrativa y financiera y la gerencia de comercialización. Y eso entonces vamos a hacerlo así mejor para que entiendan bien, ¿no? Ahí está el organigrama. Donde hoy en día se maneja así toda organización, ¿no? Toda organización, donde, fíjense bien, el ejecutivo da las órdenes, ¿no? El CEO da las órdenes y los gerentes de área se encargan de ejecutar las acciones, ¿no? Pero cada uno tiene autonomía de gestión. La agencia de producción maneja a su personal y lo que busca son resultados. La gerencia administrativa financiera busca resultados y trabaja con su gente, con los contadores, con los administradores y más cuestiones. Y la agencia de comercialización se dedica a vender y además tiene autonomía de gestión. Lo que se busca son resultados. Y de esa forma entonces se maneja en forma horizontal. Aquí está. Nosotros así se maneja entonces todo esto, ¿no? De manera horizontal. Aquí está. Entonces, así se maneja hoy en día las acciones, de manera horizontal, no con autonomía de gestión, donde uno responde al CEO, ¿no? Mostrando los resultados. Y si falla, entonces no es competente. Tienen que cambiar a esa persona, no es competente. Y lo que se busca entonces es delegar, ¿no? Delegar funciones. Y además buscar ideas, manejar el brainstorming, ¿no? La lluvia de ideas. Y además trabajar en equipo. Y es entonces lo más valioso de este proceso, ¿no? Trabajar en equipo. Y es entonces lo que buscamos con esta actividad. No, por fin, por eso se recomienda hoy en día la administración horizontal. Por eso, por ejemplo, en Santa Cruz, tanto han influido con la autonomía para Santa Cruz, porque, fíjense bien, antes era todo burocrático, todo en La Paz se decidía, no todo en La Paz se decidía y todo se mandaba hecho a los departamentos, pero hoy en día no, lo que se busca es la descentralización del Estado, donde cada departamento tiene autonomía de gestión, tiene sus gobernaciones, y esas gobernaciones tienen entonces que buscar el beneficio de la región. Y es entonces lo que en Cochabamba ha fallado. Hemos tenido un alcalde prontuariado y una gobernadora inservible, ¿no? Y es lo malo que hoy en día se busca cambiar eso, no se busca cambiar. Por eso, este domingo a las elecciones hay que votar, ¿no? Para que el MAS no vuelva al gobierno. Y para eso lo que se busca es votar a mesa, es decir, el voto consciente, el voto inteligente, ¿no? Para que derrote a los masistas, derrote a los cocaderos, ¿no? Porque lo que buscamos es el desarrollo para Bolivia, ¿no? El desarrollo para la región de Cochabamba. Y es entonces lo que buscamos, ¿no? Que no vengan cada vez cara a cara, están bloqueando cara a cara, es una barbaridad manejada por los masistas, puede llegar a una barbaridad, ¿no? Pero fíjense bien, para lograr esto, la descentralización, se necesita de un componente importante, ¿no? Que es los principios del personal.
Aquí está, esto vamos a ver entonces ahora, ¿no? Los principios del personal. Los principios del personal, ¿no? Para que eso funcione de manera adecuada, necesitamos manejar un ratito. Aquí está. Necesitamos manejar entonces los principios del personal. Aquí está. Entonces lo vamos a ver otro color. Aquí está. Principios del personal. Y es lo más importante eso para que además se acuerden, que son 3 principios. Primero es aprender a pensar, ¿no? Aprender a pensar a las personas. Segundo es aprender a hacer, ¿no? Aprender a hacer las cosas. Y tercero es aprender a ser como personas. Y eso es lo que necesitamos aprender en Bolivia, a ser como personas, ¿no? Y eso es el elemento entonces más importante que uno tiene que aprender. No es decir, en la sociedad ya saben, hay hombres buenos y hombres malos, pero nosotros tenemos que ser del grupo de los hombres buenos, no de los hombres malos. Por eso estudiamos en la universidad, ¿no? Por eso nos preparamos y somos docentes, somos científicos, somos investigadores, somos académicos. Y entonces hay que aprender a hacer lo correcto en la vida, ¿no? Y aprender entonces a pensar. ¿A qué se refiere? ¿No? A que toda persona tiene que planificar, ¿no? Sus acciones, ¿no? Planificar sus acciones. Es decir, ¿no? Buscar la prevención, ¿no? De lo que va a ser. Por eso se dice siempre, es mejor prevenir que curar, ¿no? Además, tener la flexibilidad mental. Siempre entonces aprender a escuchar a los demás. No, aprender a escuchar a los demás, tener flexibilidad mental, no encerrarse en lo que él opina, sino aprender a reconocer la valía de los pensamientos de otras personas. Entonces, aprender a pensar, tener flexibilidad mental, ¿no? Y además tener un pensamiento reflexivo. Eso, en lo que le han dicho y cree que es bueno, sino aprender a escuchar, no aprender a escuchar a los demás. Y además siempre tener mucha creatividad, ¿no? ¿Para qué? Para pensar bien. En la medida en que seamos creativos, vamos a buscar soluciones y además a romper la rutina, ¿no? Porque lo malo del ser humano es de manejar y contentarse con la rutina. Siempre entonces hay que romper la rutina y eso es entonces la pieza clave del éxito en las acciones. Y eso entonces es la creatividad, lo que nos enseña a descubrir nuevos caminos, nuevos pensamientos, nuevas ideas, ya que hemos nacido para crear, no para creer, no para creer lo que otros dicen. Luego tenemos el aprender a hacer, es decir, hacer las cosas, ¿no? Hay un dicho muy bonito que dice, la mejor forma de decir es hacer, ¿no? A veces uno habla y nunca hace, y eso no conviene, ¿no? Y para aprender a hacer hay que tener entonces conocimientos, ¿no? Entonces, uno va a ser mejor en base a que tenga mayores conocimientos, es decir, a que tenga mayor información, es decir, que tenga acceso a información. ¿No? En la medida en que uno tiene acceso a información, va a hacer mejor las cosas, ¿no? Entonces, se hace en base a la información, y la información da conocimientos. En la medida en que uno sepa más, ¿no? Va a tener más información. Y a medida en que tenga más información, va a tener mayores conocimientos. No tenemos ser productivos. Entonces, ¿qué significa ser productivos? No, por ejemplo, una persona, ¿cómo es que sea más productiva que otras? Una persona que se levanta temprano en la mañana, despierta temprano y empieza a hacer las cosas.
Es decir, esa persona será más productiva que una que se queda a dormir hasta las 9 de la mañana, ¿no? Y no hace nada hasta esa hora. Entonces es menos productiva. ¿Por qué? Porque rinde menos. Logra menores resultados. Entonces, los productivos es la división entre producto e insumos. En la medida en que utilicemos menos insumos, vamos a ser más productivos. Y eso entonces lo que buscamos en la vida moderna. Yo, por ejemplo, soy bien productivo. Siempre me levanto todas las mañanas temprano, 7 de la mañana, y me voy a trotar. A ver, alguien está llamando, ¿eh? ¿Aló? Sí, buenas tardes. No, recién el 23 van a llegar los libros. Es un libro rojo que cuesta 100 bolivianos. Pero el 23 recién va a llegar. Sí, el 23. Hay tiempo todavía, pero. Ah, es otro más. Ese sí, pero el otro va a llegar el 23. Sí, exacto. ¿De qué materia es? Ah, entonces, sí, son dos. Uno debate ahora y el otro llega el 23. No, no, el examen va a ser el 27 de 100. No, el 27 o el 28 va a ser de 100. Hay tiempo entonces. Ya, listo, ya, hasta luego. Es que yo siempre contesto el teléfono. De repente es uno de ustedes que me está indicando que algo está fallando en la transmisión. Entonces, fíjense, ahí está. Entonces, el aprender a hacer las cosas, ¿no? Ser productivo, entonces, es un componente central y además ser competitivo, ¿no? Ser competitivo es elemento central y además todo manejarlo con calidad, ¿no? Con calidad y además eficiencia. Calidad y eficiencia. Y entonces, fíjense bien, aprender a hacer las cosas, pero aprender a hacer las cosas bien, ¿no? Con excelencia. Entonces ahí está la parte central, ¿no? Aprender a hacer las cosas con excelencia. ¿Y qué significa excelencia? Excelencia significa excederse en hacerlo bien, ¿no? En la medida en que lo haga muy bien, voy a hacerlo con excelencia, ¿no? Entonces, la excelencia es hacer las cosas bien y no buscar motivos para no hacerlo. No hacer las cosas bien entre comillas, y no buscar motivos para no hacerlo. Es decir, entonces, aprender a hacer las cosas bien, ¿no? Y es lo que se busca con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Simón, ¿no? Que sean alumnos de excelencia, ¿no? Mejor que los demás. Y lo más importante es el aprender a hacer, ¿no? Hacer como personas, es decir, ser eficientes, ser efectivos y además ser honestos y responsables. Y eso entonces lo que buscamos en los estudiantes de San Simón, aprender a ser como buenas personas. Y aquí hay un dicho muy bonito, pues, que dice, de las vertientes puras surgirán los ríos limpios. Y eso ya lo he escuchado, ¿no? De las vertientes puras es un punto. Surgirán los ríos limpios, y eso es el otro punto. Es decir, en una sociedad, las vertientes puras son las universidades, porque allá tiene a la juventud de la sociedad, ¿no? Y allá se enseña entonces la educación con excelencia, ¿no? Y además con honestidad y con ética, ¿no? Y surgirán los ríos limpios, significa que de ahí van a salir los futuros gerentes, los futuros ministros, los futuros ejecutivos que van a manejar la sociedad sin corrupción, ¿no? De las vertientes puras surgirán los ríos limpios. Y eso es entonces la base de lo que se está buscando. Y para lograr eso, el aprender a hacer entonces, lo que se busca es tener seguridad personal, ¿no? Confianza en uno mismo, ¿no? Tener confianza y seguridad en uno mismo. Y entonces eso es el elemento central, ¿no? Y además tener mucha responsabilidad, ¿no? Mucha ética.
Y la ética y la moral entonces van juntos. Eso es lo que busca con las personas. Y además tener muchos valores, ¿no? Valores humanos, respetar a las personas, ¿no? Y es el elemento central. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo estoy con mis amigos en un balcón, en la plaza principal de Cochabamba, ¿no? Y estamos con los amigos lucha, divirtiéndonos bien, y de pronto pasa una gorda rubia. Yo le tiro una moneda y justo le cae al seno. Los amigos gozan, se matan de risa y dicen, ja, sapo le has dado. Le dice, hay un juego sapo pues, que llama, le has dado. Pero ¿qué pasa? ¿No? Si yo tiro otra moneda a una persona pobre, una potosina, que está pasando con sus hijitos, llevándolos de la mano, y le tiro igual una moneda, igual le cae en el seno. Pero fíjense bien, la gente no se ríe, no se ríe. ¿Por qué? Porque se respeta al ser humano. Y eso entonces es lo más importante de lo que uno aprende a ser como persona, respetar al ser humano. Y es entonces lo más importante, que llama respetar a los demás, ¿no? Respetar a los demás. Y eso se logra en la medida en que uno tenga valores, ¿no? Valores humanos. Y además, lo que se busca siempre es el trabajo en equipo, ¿no? De las personas, trabajar en equipo. Y es entonces lo que nos hace grandes a las personas y a los equipos. Entonces, eso es un tema bonito. Me han escuchado, ¿no? Porque era importante que lo escuchen bien. Y le dice, Y ahora quiero darles una pregunta muy bonita para que la respondan y me lo mandan a mi correo. Y tienen hasta la próxima clase, no hay ningún problema. Entonces, la pregunta les daré, ¿no? La pregunta entonces es la siguiente. Explique, dice, explique el contenido y las ideas relevantes de las personas más sobresalientes del mundo, ¿no? Que son 5 personas, ¿no? Entonces explique el contenido, lo que es esa persona y además sus ideas, qué refranes, qué, qué propuestas tienen esas personas que han sobresalido a través del tiempo a nivel mundial y que son un ejemplo para los demás. Y esas personas son las siguientes. Primero está Martin Luther King. Martin Luther King fue un negro en Estados Unidos que luchó por la igualdad entre negros y blancos, ¿no? Y le dieron el premio Nobel en 1964, el premio Nobel de la Paz. Y dio un discurso fabuloso que se llamaba I have a dream. Yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Sueño con la justicia, sueño con la igualdad y juego con la libertad. Y ese sueño de Martin Luther King se hizo realidad cuando el país más poderoso del mundo fue un negro presidente, Barack Obama. Y además fue por 2 sesiones. Y lo hizo muy bien, ¿no? Ahí está una persona que ha dejado huella en el camino. Luego tenemos a otra persona que se llama Nelson Mandela, ¿no? Que es de Sudáfrica. Un negro que ha estado 27 años preso, ¿no? Por los blancos, por el problema del apartheid, que los discriminaban a los negros. Un negro no podía entrar al mismo restaurante donde había un blanco. Un negro no podía entrar al mismo bus donde había blancos, sino se iba atrás a sentar. Y eso él ha logrado cambiar. Y eso entonces es el ejemplo que ha dejado en el mundo moderno. Luego tenemos a un tercer personaje que es uno de la India, que se llama Mahatma Gandhi, ¿no? Que es el que ha sido el líder que ha llevado por la paz a la India a romper el predominio que tenía como país colonizado de Inglaterra, ¿no? Le dice, disculpe, ¿cuál era el nombre? Mahatma Gandhi. Aquí está, pero lo he escrito. Están viendo, ¿no? Lo que estoy escribiendo.
Sí, licenciada. Licenciado. Mahatma Sí, Gandhi, licenciada. que ha hecho historia, ¿no? Y fíjense bien, a todos estos, este ha sido asesinado, pues, también en la calle Mahatma Gandhi. Luego tenemos otra persona que se llama Teresa de Calcuta, que le ha entregado el Premio Nobel de la Paz a Teresa de Calcuta, que ha sido una persona de Albania, pero que ha vivido en la India. Y por eso se hizo llamar Teresa de Calcuta, porque su nombre era impronunciable, pues difícil de pronunciar, pero ella ha sido conocida y además por su entrega a los pobres, a los demás. Si cuando le entregaron el Premio Nobel de la Paz, ella fue a Estocolmo, ¿no? Le entregaron en 1949. Ella fue allá, ¿no? Y recibió, y no quiso cenar, sino que quiso que le den en dinero ese, lo de la cena para llevarse a su comunidad y dar a su fundación que tenía allá, ¿no? Para alimentar a los pobres. Y todo su dinero, que era 1.5 millones de dólares, lo donó todo a su fundación, ¿no? Para los pobres. Una persona entonces que ha hecho mucho trabajo por los demás. Y tercero y quinto lugar, ¿no? Es una joven de 16 años, una sueca, que se llama Greta Thunberg. Greta Thunberg, ¿no? Que es una joven de 16 años, que lucha por la defensa del medio ambiente, ¿no? La defensa de la naturaleza. Y es una joven que ha salido a las calles, estando en la escuela, ¿no? Los viernes salía a las calles, frente al Parlamento sueco se paraba para protestar contra el medio ambiente, contra o por la defensa del medio ambiente. Y ha sido invitada a reunión de Naciones Unidas, donde estaban todos los países reunidos, y ella dio un discurso muy bonito que dijo: yo tengo 16 años y debería estar ahorita pasando clases en mi escuela, pero he dejado eso para venir delante de ustedes a hacerles pensar, hacerles reflexionar de que es importante hoy en día defender el medio ambiente, defender la naturaleza, evitar la contaminación de los ríos, la deforestación de los árboles, que tantas quemaduras hay de los árboles hoy en día, ¿no? Y estoy aquí para que ustedes aprendan a pensar y nos dejen un futuro mejor para las nuevas generaciones. Un discurso muy bonito. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes investiguen y las conozcan a esas 5 personas, ¿no? Que son un ejemplo para los demás. Listo, entonces, aquí quedaremos. ¿Tiene alguna pregunta? Está bien, Lice. Entonces, lo que me interesa a mí es que de esas personas uno aprenda, ¿no? Porque son los mejores ejemplos que ha tenido el ser humano a través del tiempo. Entonces, esas personas. Porque fíjense bien, los malos ejemplos también existen. Hay 4 malos ejemplos. ¿Quieren saber cuáles son? Los malos ejemplos Sí, Lice. que no hay que ser. Primero está Maradona. Puta, ese futbolista argentino que es más drogado que, ¿no? que cualquiera, y una barbaridad. Y además pega a su mujer, no defiende su familia, nada. El segundo es, ¿no? Joseph Blatter, un viejo suizo que era de la FIFA. Que ha robado en la FIFA, ha estado como 20 años como director de la FIFA. El tercero es Fidel Castro, ¿no? De Cuba, un tipo que ha estado 50 años manejando un país, Cuba, y ha llevado a la destrucción de ese país. Y el cuarto mal ejemplo es la Isabel II, la reina de Inglaterra. Es una vieja que ha cumplido 92 años y 50 años ha estado de reina. ¿Y qué ha hecho? Nada. No ha hecho algo positivo de dejar ejemplo, nada. Y entonces, si bien, y sigue todavía como reina de Inglaterra, ¿no? Y con ella han pasado como 12 presidentes norteamericanos del país más poderoso del mundo, y ella ha estado en eventos con ellos, con 12 presidentes norteamericanos. Fíjense bien, y ella no ha hecho nada para la humanidad o para su país, ¿no? Donde estaba en función de reina. Y eso entonces lo malo.
Entonces, fíjense bien, de estos 5, entonces, yo quiero que investiguen y que me den además sus ideas, porque ellos tienen ideas, refranes o mensajes, que eso también tiene mucho valor, ¿no? Para aprender y servir como guía, como ejemplo para ser a futuro como personas, ¿no? Es decir, personas del bien, personas buenas, que es lo que somos nosotros estudiando en la universidad. Entonces, aquí quedaremos. Licenciado, ¿Está bien, Lisa? un poquito más arriba lo pueden poner. Quiero sacar foto de la pregunta. Ay, pucha, pero a ver, vamos a ver si podemos, ¿por qué? A ver un ratito. Aquí está. Aquí vamos a llevar entonces. Ahí se ve, ¿no? Sí, se Aquí ve, está. Lisa. Sí, licenciado, gracias. Ya, perfecto. Entonces vamos a ver un poquito más. Más abajo si llevamos. Ahora sí. Allá no da más. Ahí está. Listo, entonces el martes nos vemos. Ya dicen, hasta luego. Hasta luego. Está bien, dicen, hasta luego. dice. Hasta luego. Hasta luego, dice. Hasta Hasta luego, luego. licenciado. Hasta luego. Eso. Hasta luego, dicen. Hasta luego. Hasta luego, Lice, se cuida. Hasta luego. Gracias. Aquí está, es la que falta última, pero. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Aquí está, ahora sí. Ahora sí, pues, sacar foto. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Lice, disculpe una pregunta. ¿Sí? ¿Hasta cuándo